el asunto es que, claro, la ciudad, fijaros que os hemos puesto la foto del faro. El faro es de los pocos faros, al parecer, que existen en el mundo, desde luego en Europa, que están dentro de tierra, no en el mar. Quiere decir que el puerto está ahí mismo, donde está la ciudad, que es que está todo pegado. Claro, ellos intentan estar lo más cerca del puerto. De hecho, la foto del faro, que la hicimos nosotras precisamente porque fuimos a ver el faro, porque es increíble, desde arriba del faro estás viendo Dover, y dices, bueno, no me lo puedo creer, es que lo tengo ahí mismo. Debajo del faro había tiendas de campaña abandonadas. ¿Qué ocurre? Que lógicamente ellos intentan ir acercándose al puerto porque lo que intentan es, efectivamente, escaquearse dentro de un barco, intentan acercarse lo más posible. ¿Y qué es lo que pretende la alcaldesa? Evidentemente que estén lo más lejos de la ciudad posible. Y por eso son todas esas barbaridades de piedras. O sea, la propia ciudad es como inhumana, porque las piedras son desde luego para los sin papeles, pero también para el resto de la gente. O sea, es algo muy inhumano. Pero claro, ellos lo que pretenden es que estén lo más lejos posibles. Y ellos lo que pretenden es estar lo más cerca posible de donde pueden pillar su salida hacia Inglaterra. Así que es una pelea tremenda. Calais es una ciudad muy fría, ¿eh? Todo lo que vimos en Calais era más frío. Es tremendo, sí. Sí, es muy frío. Bueno, estos valores comentaban de que eran imprescindibles, ¿no? Era pues lo que tenían al lado del almacén con palés para utilizarlos, reutilizarlos. Sí, para la organización de los almacenes, que eran, al parecer, eran bastante útiles para las organizaciones. Como siempre. Hablábamos eso de las redes, de las infraestructuras que dan hospitalidad al migrante y aquellas que lo que hacen es impedir, que son hostilidad para el migrante, ¿no? Pero sobre todo, cómo lo tienen de mal determinadas organizaciones sociales para seguir luchando. Vale, nada, yo voy a comentar las acciones que llevamos a cabo en Calais. Fueron 4 acciones muy intensas en 2 días. El primero fue... bueno, la intención de un grupo mayoritario era era dirigirse a la oficina de la policía francesa para bloquear la salida de una furgoneta. Eso es. Nos dijeron que había expulsiones cada semana. Sí. Sí, y era una manera de frenar esa expulsión de un migrante. Sí. Al final no se llevó a cabo ninguna expulsión, por lo tanto se decidió hacer una concentración delante del ayuntamiento. Y bueno, el objetivo era realizar esta pintada que se ve en la imagen, donde pone que las fronteras matan. Una de las manifestantes, cuando se levantaron, porque estaban todos sentados como se observa, vieron la pintada y bueno, las policías pues interceptaron a una de las manifestantes que pertenecía que era compañera de Human Rights Observer, una asociación, y bueno, le pidieron la documentación y fue amenazada con una multa. Se ve que esta chica estaba ya bastante acostumbrada a este tipo de interceptaciones, así que bueno, ella los pudo manejar bastante bien y bueno, sé que no pasó a nada más, ¿no? Más que se quedó en una multa. Nos siguieron, después de esta concentración, como no estaba permitida, nos siguieron hasta el... Claro, después de esto decidimos, que es la segunda acción, digamos, ir a un centro de retención administrativa a manifestarnos y a mostrar nuestra solidaridad con las personas que se encontraban encerradas. Por supuesto, acompañadas, bueno, aquí se observa que los compañeros sentados con la policía delante, pues están aquí, la compañera, la que habla de Human Rights Observers. Y bueno, esto es la valla que protege el centro del CRA. Sí. Bueno, intentamos aproximarnos lo más posible, pero bueno, nos prendían solamente hasta cierta distancia. Bueno, ahí intentamos elevar la voz, tuvimos una compañera norteamericana, Sally, que con una guitarra cantaba canciones, recitábamos poemas y bueno, a todo esto nos comentaron que las personas fueron encerradas en sus celdas para que no nos puedan oír, pero bueno, tenemos la esperanza de que sí que nos hayan escuchado, ¿no? Pero perdona, pero explicarnos qué es eso. Eso es un CRA, ¿vale? Es sí, un centro es como un CIE de España. Un centro de internamiento. ¿Vale? Centro de internamiento de migrantes a la espera de ser deportados. Entonces es curioso porque no se ve, pero está al lado de un centro comercial. Eso no lo veríamos aquí. Al lado de un centro comercial grandísimo. Pero de un centro comercial, queremos decir de un centro comercial, con un Carrefour, con un Lidl. No quería nombrarlo, no quería nombrarlo. Pues yo sí, porque es que es lo alucinante. Sí. Estaba Sí. aquí
el CRAE, Sí, sí. aquí, No, digo la marca, comisaría, digo la marca, y no digo- enfrente todo lo que os podáis imaginar para el consumo, Sí. pero algo tan impresionante como que había, que es Sí. que no hemos sido capaces de recordarla ninguna, y que es la leche, un sitio de estos de escape room que se llamaba algo que no somos capaces de recordar el nombre, referente al CRAE. Y había un escape room, un juego de escape room de a ver cómo te escapas de aquí. Chavales, eso había al lado del CRAE. Y lo que efectivamente nos comentaron es que pues en nuestra acción lo que hizo fue que en lugar de poder tener esas 2 horas de jardín y de patio y de no sé qué, no sé cuántos, les metieron en tal. Pero sí es cierto que nos contaron, hay un grupo de los grupos de Calais estupendos que se dedica a esta gente, tienen contactos telefónicos con que no los conocen siquiera, pero llaman por teléfono y al que se pone le hablan y le no sé cuánto, y entonces ya van contactando con gente. Y entonces llamaron por teléfono y se aseguraron de que la gente lo estaba oyendo, y a pesar de todo lo que nos impidieron, efectivamente sí sintieron que ahí estábamos. La verdad es que era, en mi opinión, una acción controvertida, porque no sabemos hasta qué punto después de todo les fue peor, porque se quedaron sin patio. O sea, fue una acción fastidiosa, Bueno, la no, verdad. pero se quedarían sin patio, pero sabían que estaría. Sí, sí, eso es lo que nos dijeron y eso nos consuela. Nos escuchan, nos escuchan. Nada, Es Centro de Retención Administrativa en francés. Sí, eso es. Nada, las personas exiliadas pueden ser encarceladas hasta 3 meses, no tienen nada que hacer, es decir, no hay clases, no tienen libros, tampoco pueden hacer deporte, tienen acceso a sus teléfonos solamente una hora al día. Y bueno, los voluntarios del Human Rights Observers solicitan visitas en nombre de personas y van a ayudarlas con los aspectos jurídicos para buscar el contacto con sus familiares. Bueno, después de esto, nada, continuamos con otra acción que fue la de... Lo del chico. Vale, sí. A nuestra llegada a Calais nos comentaron de que justo esa mañana un chico había sido atropellado por un camión, un chico sudanés de 24 años, y bueno, por la tarde decidieron hacerle un homenaje, bueno, a todas las personas fallecidas en el intento de cruzar las fronteras. En este homenaje, pues nada, hablaron familiares, bueno, aquí se desplegaron una lista con todas las personas que tenían apuntadas fallecidas, que rondan, en el 2020 tienen apuntadas 462 personas. Pero en el 2024, 89 personas Sí, en Calais. sí, eso es. Asesinadas. Y tenemos también, bueno, estos son los nombres en la lista, también La manta. pusimos la manta, nosotros también con los nombres. Nos pusimos en un círculo, todos con un cartelito con una persona fallecida. Ella es Fátima, de la familia Temori. Bueno, ella perdió su familia en un naufragio de Cutro, en Italia, aparte de otras 80 personas que fallecieron en ese evento. También hablaron más compañeros. Ibrahima era otro caravanista también, y bueno, él pertenecía a una asociación de Missing Voices, y bueno... Senegalés. Sí, senegalés, y nada. Él comentaba que decía, no hemos nacido para ser migrantes, para subir de forma clandestina a un camión. Tenemos sueños como el joven que acaba de fallecer. Y bueno, este fue nuestro evento. La verdad que fue bastante conmovedor y nos dio fuerzas para... Otra acción, Sí. que es un juicio público, que se hizo también en el Parque Richelieu. Sí. Nada, esta acción se llevó a cabo al día siguiente por la tarde, y bueno, que era el 17 de julio, Día de la Justicia Penal Internacional. Y bueno, por este día también se realizó el simulacro de Tribunal Popular, poniendo en acusación a la Unión Europea de crímenes contra la humanidad por los muertos ligados a las políticas migrantes. Se escucharon 3 testimonios, una de ellas fue la de... Bueno, se centraron en 3 fronteras.
el Mediterráneo central, que habló la familia Temari, la chica Fátima, que es afgana y que bueno, llegaba desde Alemania para representar a sus familiares que murieron en el naufragio de Cutro, como ya mencioné. Ella comentaba que, bueno, sobre todo decía que lo que quería era, que pide que se realice una reagrupación familiar para que las personas sobrevivientes puedan venir a visitar a las tumbas de sus hijos y encontrar un poco de paz. Es lo que pide a la presidenta. También está la ruta de Canarias. Aquí habló Ousmane, que es el chico al que se ve en la imagen. Y nada, él perdió a su amigo Abu, que partió hace 2 años en una lancha desde Saint-Lô, Senegal, y se disponía a recorrer los 2.500 metros que separa de la península. A 50 kilómetros de la costa senegalesa el barco se rompió y los 100 pasajeros de los cuales solamente se salvaron 6 personas. Y por último se escuchó la manifestación de Utopía 56, la asociación que ya mencionó Isabel. Ellos denunciaban el caso de Huma al-Hassan, un chico sirio de 27 años que murió ahogado cerca de Gravelines mientras intentaba llegar en una lancha neumática para cruzar el Canal de la Mancha. Según varios testigos, la policía intervino usando gases lacrimógenos a muy corta distancia, en la cual Huma habría caído o saltado al agua para huir de los gases. Utopía 56 presentó una denuncia por homicidio involuntario e incumplimiento de su deber de asistencia. Bueno, y la última acción, ¿no? Sí. Vale. Bueno, después de este tribunal, obviamente se condenó a la Unión Europea y nada, nos levantamos todos, decidimos hacer una manifestación improvisada atravesando las calles principales de Calais, los centros comerciales, hasta llegar a la playa, donde nos reunimos todos, alzamos los nombres de las personas fallecidas y... Hicimos barcos de papel, ¿te acuerdas? Con sí, folios de colores. Sí, hicimos barquitos de papel, se ve ahí, con las mandas, con las personas, como yo había dicho, con los cartelitos de las personas muertas. Y bueno, fue un evento bastante emotivo también. Y así termina nuestro viaje, creo que en Calais. Sí, luego tuvimos talleres también, ¿no? Es que sí. Fue intenso, lo de Calais fueron 3 días. Sí, Calais fueron muchos días, a pesar de ser solo 3. Hubo muchos talleres, pero solamente os voy a contar de un par de ellos, porque la verdad esto se alarga estrepitosamente. Uno de ellos era interesante y lo voy a resumir mucho. Era el tema de las cámaras y de las torres de videovigilancia que controlan el canal. Hay 128 cámaras en Inglaterra. En fin, el chico que lo está investigando fundamentalmente se dedicó a Inglaterra porque es inglés. Pero cuando ha llegado a Francia, efectivamente ha localizado solo 9 en Francia, 9 de una tacada, luego ha localizado 3 y luego una ya en Bélgica. Es decir, que también se están poniendo por este otro lado para controlar bien. Pero en realidad parece que quienes más interés tenían en controlar, o que con que controlaran desde ese lado, pues era más que bastante, eran los ingleses. ¿Qué es lo importante de estas cámaras? Pues tienen, por supuesto, ya os podéis imaginar, los radar Doppler, los radar no sé cuántos y los radar no sé qué, que os importan 3 narices, por lo menos a mí, yo no me sé los nombres ni los voy a contar, los tengo por aquí apuntados. Lo importante que es, primero, que tienen un sistema de inteligencia artificial que controla el barco y le sigue y le tiene localizado y geolocalizado perfectamente. Segundo, que puede controlar a las personas que van en el barco y están perfectamente identificadas no con nombres y apellidos, pero sí con tu cara, con la mía y con la de este. Y tercero, y mucho más importante, que las empresas que construyen, las empresas de óptica y de inteligencia artificial que construyen todos estos mecanismos, como no, son israelíes. Son las mismas empresas que construyen los drones, son exactamente las mismas. Y eso sí que nos pareció tremendamente relevante, porque claro, no solamente Europa compra a los israelíes los sistemas tan tremebundos que tienen, sino que es que efectivamente están manejando el mundo porque es su tecnología terrorista la que está controlándolo todo.
Eso en cuanto al taller de videovigilancia y por abreviar. Y luego, el otro taller que fue muy interesante fue el taller de mujeres. ¿Por qué era interesante? Porque si en Calais, en realidad, los refugiados, los sin papeles, los inmigrantes, como los queramos llamar, son como cucarachas, están escondidos, no se les puede ver, a las mujeres mucho más. No se sabe realmente cuántos hombres hay, pero muchísimo menos se sabe cuántas mujeres. En los tiempos de la jungla de Calais, que estaban todos juntos y tal, estaba aparentemente más contabilizado todo el tema, pero en realidad lo pasaban fatal porque eran objeto de violencia sexual permanentemente y tal. Ahora están consiguiendo que algunas mujeres vayan pues, a Secours Catholique, algunos de los centros estos donde se pueden duchar, donde pueden hacer algún taller, donde pueden hacer alguna cosa. No van todas. El 58% de las mujeres, de las que tienen censadas, son casadas y sus maridos no las dejan, porque se empoderarían. Así que van solo las mujeres que son solas con hijos o las mujeres que son solas definitivamente, con lo cual lo que se hace es un sistema de voluntariado de intentar encontrarlas y localizarlas. Incluso, a pesar de todo lo que estamos diciendo tan tremendo de Calais, ellos, en fin, la gente con la que tratamos en Calais, claro, que otra cosa va a decir, pero ellos consideran que son muy solidarios, y es verdad, que nos contaron también la solidaridad que están haciendo ahora mismo con Gaza, es decir, evidentemente veis que había un montón de organizaciones haciendo todo lo que puede, que es mucho, considerando todo lo que hay en contra. Y entonces han conseguido que un hospital reciba a estas mujeres una vez por semana, es decir, se les ayuda de la mejor manera posible, pero claro, es que para empezar hay que encontrarlas, no es tan fácil. Algunas ya se atreven a ir a Secours Catholique y eso les está permitiendo, pero son las que no tienen marido al lado, así de claro. Y ya con esto cerramos. Toulouse. Con esto cerramos y no cerramos porque ahora viene Toulouse. Esto como me toca a mí, yo soy la rápida. Toulouse fue un pastel. Toulouse era la ciudad republicana, la ciudad del exilio español. ¿Por qué queréis que os diga Toulouse? Descansamos en Toulouse. Cosas importantes que hicimos en Toulouse. Pues una cosa muy importante fue un paseo que hicimos por el Toulouse republicano. Porque se trataba de conectar la idea de cómo efectivamente las fronteras son tan así, como que de repente en Francia hubo un montón de gente que al final se integró en Francia como consecuencia de nuestra guerra civil, y cómo en cambio ahora pues no se deja a la gente ni parar quieta 2 días en el mismo sitio. Nos hizo el paseo un nieto de exiliado. Claro, el hombre nos contó, Philippe, ni siquiera hablaba un buen español, porque él nos contaba que había dentro de los exiliados, pues hubo, por supuesto, los que murió Franco y se volvieron. Y luego se quedaron muchos, sobre todo aquellos que efectivamente habían emparejado con francés o francesa correspondiente. Él era hijo de madre francesa y realmente reconocía que no hablaba un buen español, se esforzaba muchísimo y desde luego le entendíamos perfectamente. Y es bastante increíble que no hablara un buen español porque en realidad él vivía ya en Toulouse cuando todavía sus abuelos, que fueron los primeros, los que llegaron exiliados, todavía vivían. Entonces, bueno, nos hizo un paseo estupendo porque desde donde estábamos, en Toulouse estábamos en un lugar que se llama La Chapelle, en fin, se dormía en un sitio que era el motor, que a su vez también había sido un taller de mecánica, un garaje enorme donde se permitía, se podía alojar la gente, pero luego todos los actos tuvieron lugar en La Chapelle, que era una iglesia desacralizada y que está, la gestionan entre varios colectivos locales, la autogestionan y está en un sitio estupendo y además tiene un jardín maravilloso, o sea, la verdad es que el sitio era perfectísimo. Yendo desde La Chapelle, atravesamos toda la ciudad de Toulouse, bueno, en fin, gran parte de la ciudad de Toulouse en el paseo este republicano. Entonces, este hombre pues nos paraba para decirnos, mirad, ¿veis que ahora esto es la CGT? Pues esto fue la sede del Partido Socialista. Y ahora os voy a llevar al Hospital Varsovia. El Hospital Varsovia lo hicieron
militantes comunistas y los médicos eran militantes comunistas. Pero cuando llegó la Guerra Mundial, pues ofrecieron el hospital y al principio dijeron, uy, no, con los comunistas no, pero claro, luego claro que sí. De hecho ahora ese hospital sigue funcionando y está integrado en la red de apoyo a la seguridad social francesa y la gente puede pedir ir al Hospital Varsovia. En general nos contó cosas tales, cosas como personales y familiares. Por ejemplo, nos explicó, no sé si conocéis Toulouse, yo no lo conocía, era mi primera vez. Pues Toulouse, hay un río. Entonces, ¿dónde estaban los republicanos? Pues en el otro lado del río, que era la zona que se inundaba, que era la zona baja. Hoy día ya no se inunda, obviamente, pero en fin, ¿qué lugar les dieron? Pues el lugar chungo de la ciudad, a las afueras de la ciudad, al otro lado del río ya era la mierdilla, ¿no? Pues sí, pero construyeron todo un barrio que ahora es un cojo barrio, si me permitís la expresión. Y el hombre este contó una anécdota que la verdad que nos dejó a todos un poco alucinados. Contó que cuando tenía 6 o 7 años, 8, en fin, él ni siquiera recuerda exactamente la edad, ya le tocaba pasar a la escuela de primaria, ya dejaba la cosa de infantil puramente, ¿no? Y tenía que ir con uniforme. Entonces, la abuela había decidido comprarle el uniforme en una tienda que también era de exiliados, una tienda de productos de vestir, que se llamaba La Revolución Textil. En aquella época el niño ya tenía 8 años, los abuelos habían llegado con un hijo de 8 años y ese hijo de los abuelos de 8 años ya tenía a su vez un hijo de 8 años, es decir, habían pasado por lo menos 30 años, para que os hagáis una idea. Los exiliados españoles seguían sin papeles y tenían los papeles que habían llevado de cuando salieron de la República, y tenían los papeles provisionales que el gobierno francés 30 años más tarde les seguía dando, seguían sin tener papeles definitivos y seguían estando atemorizados por la poli. La poli te podía parar y preguntarte y a ver los papeles exactamente igual que hacen aquí a cualquiera que se les parezca que pinta por aquí este. Y entonces pararon a la abuela y al nieto y le pidieron los papeles a la abuela y la abuela sacó sus papeles porque el Philippe decía, mi abuela iba siempre con los papeles, claro, faltaría más. Mi abuelo iba con los papeles, sacó los papeles. Y el francés, pues, se miró todos los papeles, así, vale, entonces, ¿usted de dónde es? Y Philippe dijo, y mi abuela dijo, republicana. ¿Y a dónde va? A la revolución. Y el tipo se cayó, se dio media vuelta, y Philippe lo contaba con un orgullo que os digo de verdad, que después de la que habíamos pasado se nos saltaban las lágrimas a todos y decíamos, ¡qué abuela, por Dios! Ya hubiera querido yo tener una abuela semejante. Bueno, pues paseo republicano. ¿Qué otra cosa hicimos en Toulouse? Pues en Toulouse hubo una serie de talleres, efectivamente, y de encuentros con los colectivos de allí. Y finalmente terminamos, como no, en una manifestación frente al Consejo Departamental correspondiente. ¿Qué me parece? Dos cosas fueron muy relevantes de los talleres, me parece a mí. Hubo un taller sobre el ascenso de la extrema derecha y estas cosas, que nos lo sabemos porque pasan igual, lo mismo que aquí. Hubo un taller que era muy importante sobre menores, porque allí lo que han... Los franceses tienen un sistema distinto del que hay en España para decir quién es menor y quién no. Aquí ya sabéis que son pruebas de huesos, que son pruebas de tal, que en función de eso, a pesar de que se sabe que no es lo mismo ser caucásico que ser africano, bueno, estas cosas. Pero allí no, los franceses parece que se basan en el relato. Y entonces, pues ser considerado menor o no es muy importante. Allí hay muchos menores no acompañados que están muy abandonados. Los colectivos, no solamente en Toulouse, sino en toda Francia, hay muchos colectivos que apoyan a estos chavales. Y los tienen tan organizados como que tienen como una confederación de asociaciones de chavales de estos menores no acompañados, pues que lo hay en París, pero lo hay en Rouen, lo hay en Toulouse, y lo hay en Lille, y lo hay en Marsella, es decir, y de hecho se reúnen con frecuencia para tener estrategias comunes. Y en el taller este que tuvimos de menores,
vinieron menores. Había un tipo espléndido, que por ahí sale en la foto, que además es que a mí me parece guapísimo, un señor que se llamaba Madú, que coordinaba la historia de los chavales y los organizaba, que era un tipo muy potente. Pero es que los propios chavales eran muy potentes. Los chavales lo que reivindicaban era: queremos estudiar, queremos que nos dejen ir al liceo, queremos una formación profesional. Nosotros no queremos ser delincuentes, lo que queremos es poder integrarnos. Y habían venido a Toulouse desde distintos otros, pues algunos desde Albi, que en fin, no es que esté lejísimo, pero está a 100 y pico kilómetros, para reivindicar en esa manifestación lo que ellos consideraban que eran sus derechos como chavales, porque ellos querían que se les tratara como chavales franceses, que pudieran estudiar y que pudieran hacerse hombres de bien. Y luego el otro taller, como siempre, es el de las mujeres. ¿Y qué os voy a contar del taller de las mujeres? Pues vuelve a ser lo mismo, están bastante invisibilizadas, algunas son capaces efectivamente de ir a las distintas cosas y empoderarse, pero en general están, bueno, pues más por detrás de los hombres. Si habéis visto, es muy curioso, pero si veis las fotos de las manifestaciones veréis que los hombres llevan las pancartas. Aquí eso ya no lo consentiríamos. Aquí las pancartas iríamos a medias hombres y mujeres. Allí son los hombres los que llevan las pancartas y los que son el grueso del pelotón. Sigue siendo así. De esto nos hablaba otra exiliada, otra hija de exiliados, Maritere, que ha aparecido por ahí en alguna foto, que es muy curioso porque los hijos o nietos de exiliados que efectivamente sí se han integrado y se han quedado allí, son gente muy reivindicativa, que están en los colectivos tolosanos y en Calais no, porque a Calais no llegaron, pero los que estaban descendientes de españoles allí son gente muy potente, muy reivindicativa. Y yo por mí cierro, porque es que llevamos más de una hora dando... Bueno, como final un último vídeo y ya. Ah, el último vídeo. Y estaría. Y ya. Toca el tema de los menores. Ya. ¿Alguna pregunta? Ha sido todo clarísimo, gracias. ¿verdad? ¿A qué no hay preguntas? Yo creo que lo de los menores igual sí que podíamos haber incidido un poco más, porque Pues adelante. sí que yo creo que ahora tenemos, en Cantabria y en toda España, tenemos una reivindicación, que es la de acoger a todas las personas que necesitan esa acogida. Y en esta comunidad pues no hay más que peros, problemas, vallas y disparates, ¿no? Tuvimos el placer de estar en un taller sobre menores en Calais, y ahí vinieron personas de Cataluña que exponían cosas muy fuertes. Por ejemplo, cómo dieron testimonio sobre todo de cómo se les está ya denegando el estatuto de menor, ¿vale?, para dejarlos en la calle, ¿no? Y cómo se podía ayudar a esos menores y cómo se empieza a hacer ya, hay asociaciones de ex menores no acompañados en Cataluña, o cómo se les puede prestar ayuda en tema de techo, de ayuda, de escolarización. Como ya decía, si en Francia con 17 años demuestran haber tenido una escolarización de 6 meses de formación, pueden conseguir los papeles, pueden ser regularizados los menores. En España no es lo mismo, pero sí que decían que por lo menos teníamos, y esto se está haciendo en Euskadi también, acompañarlos al padrón, ¿sí? Prestarles todo lo que podamos de comida, de techo, combinarlos a que no se hagan las pruebas de huesos, porque son unos análisis que les están jugando malas pasadas y les están declarando mayores cuando no está claro que sean menores, porque las pruebas que se hace, que decías tú, de huesos y de control del cuerpo, son unas pruebas de principios del siglo XX aplicadas a Europa, a europeos blancos y hombres, ¿no?
también para que no se queden en la calle, buscarles recursos públicos, buscarles redes y buscar un abogado de oficio, decían las catalanas, las compañías catalanas, para que denuncien a la Generalitat en el caso de que no se haya vulnerado ese estatuto de menor. Claro, porque ahí tienen un conflicto, un limbo legal. Tienen por una parte pasaporte de menor, pero les han hecho las pruebas y los sacan de los centros de menores y se quedan en la calle. 356 se han quedado en la calle solo en Cataluña. ¿Eso qué implica? Multas de 3.000 euros, no techo, Es verdad. tejidos de... Eso fue en Calais cuando lo contaron, sí. Deportaciones. En el caso de Lyon o de Toulouse están organizados los menores cada vez más y pudimos conocer a 2 o 3. Y una de las cosas que nos planteaban era que les teníamos que enseñar con el idioma, porque la mayoría son francófonos, los que están en Francia. Muchos de Mali están llegando a España porque se supone que estamos dando papeles a más de Mali que en Francia, ¿sí? Y necesitan esa barrera infranqueable que es el idioma, el español. Y luego hablaban de dar su voz, o sea, que les reconociéramos en su voz y en sus reivindicaciones y que diéramos formación en institutos, en colegios y que diéramos su testimonio, ¿no? Hicieron hincapié en esto, ¿no? Pero creo que tenemos un conflicto con el tema de menores sin resolver. Sí, sí, lo tenemos en todas partes, desde luego. Aquí peor que allí, me parece, tal y como va la cosa. No sé si tenéis preguntas. Yo creo que les hemos agotado. Es que ha sido muy largo, ¿verdad? Mudos de pena. Es una experiencia muy potente y muy bonita y conoces a gente que no la conocerías de otra manera que saliendo de aquí, ¿no? Sí. ¿Cuántos días ha durado todo? 9, bueno, 10, ¿sí? 10. 7, salimos el sábado y volvimos el domingo siguiente, sí. Normalmente es más o menos lo que dura. Mira, no sé que sea muy lejos, ya sabes que es normal, es que más no se resiste más. No. Es muy potente todo y no. ¿Habéis tenido colaboración en Francia de algún militante de la izquierda francesa, alguien sumisa o alguien que se haya acercado? Oficialmente no. No, oficialmente no. No, quiero decir que se declararan como, además de pertenezco al colectivo no sé qué, además pertenezco a Francia Insumisa o soy del partido no sé cuántos, no, en absoluto. Hay de todo, a ver, yo entiendo que todo esto también es política, pero era todo muy al margen de la política oficial o de la política partidista o de la... Todo el trabajo que hacen y además en muchos casos, y eso lo ha contado muy bien Isabel, en muchos casos estos colectivos es que de hecho no quieren nada del Estado ni de las instituciones, se organizan y se autoorganizan al margen de las instituciones. Oye, pues hasta el año que viene. Al año que viene que sean 6, ¿no? Que sea media docena. Sí, estaría muy bien. Esto es una reivindicación que tenemos, sí, las 4 cántabras que vamos, porque, claro, vamos en el autobús del norte, ¿no? Y el autobús del norte en realidad quiere decir el autobús de los vascos. Y luego 2, 3, 4 cántabras, que tampoco hay ningún cántabro. Llamo la atención sobre esto. No, ahí vamos 4 sentadas de 2 en 2, y oye, son muy majos los vascos y nos hemos hecho muy amigos de las vascas y todo. Pero estaría muy bien que fuéramos algo más, que llenáramos el autobús con un poco más de cántabro. Fíjate, curiosamente, en el autobús nuestro no venían, pero sí que estaban 2 asturianos, en cambio, que sí que eran hombres y no había ninguna asturiana. Pero no venían en nuestro autobús, iban en el otro. Iban en el otro. O sea, que se ve que que necesitamos aquí ampliar un poco en el nuestro, es que, bueno, en el nuestro sí venían de Palencia. A Mayuelas venía con nosotros. De Palencia y Valladolid sí. Y el rejuvenecimiento de la izquierda, que también tenemos que rejuvenecerla, ¿no? Gracias a ella, que ha rejuvenecido la flota, pero una de las cosas que se planteó en el taller de transnacionales era a ver cómo podíamos captar a una gente joven que está cada vez, no sé, más alargada, ¿no? En la sombra, ¿no? Cada vez está más distante, ¿no?
cómo podíamos rejuvenecer. En el autobús de Cataluña yo creo que sí que había más gente joven, ¿no? Sobre todo había muchas mujeres jóvenes. Pues mujeres las, más, las que seguro. estaban contando lo de Baleares y todo esto eran chicas jóvenes. También de Madrid había chicos y chicas jóvenes. El resto también era mayorcito, pero vamos, lo de nuestro autobús era bastante deplorable, porque la media debía de ser 65 años, no creéis que... Y eso que la teníamos a Ángela, que bajaba bastante. Pero vamos, es que nos había 80, entonces claro, la verdad es que nuestro autobús era casi del Inserso, era como si hiciéramos una excursión del Inserso a Calais. Ana, ¿y siempre la misma fecha? Siempre suele ser en julio, sí. Siempre suele ser en julio. A lo mejor la primera quincena, a lo mejor la segunda, pero siempre en julio. No me digas por qué. ¿Sabéis más o menos? Se sabe muy pronto, más o menos en abril se sabe ya cuándo va a ser, porque a partir de ya se empieza a pensar a dónde va a ser el siguiente sitio, se empieza, y hay que buscar efectivamente contactos con las organizaciones que se mueven en los sitios, porque son ellos los que en realidad nos cuentan. O sea, tú tienes la idea de hay que ir a Calais, porque claro, todo el mundo sabe lo que está pasando en Calais, porque eso sí nos lo cuenta la tele, pero lo que realmente se cuece luego ahí dentro... Bueno, se cuenta, yo no... Bueno, Sí. algo sabemos, quiero decir, pero el meollo de la cuestión tiene... Y entonces tienes Sí, es que verdad, y ese libro- decidir primero el lugar y luego... Pero se deciden 3 lugares y luego en función de las redes que se pueden tener y de los apoyos que se pueden tener, se decide, ¿sabes? Porque es que no es fácil, y tampoco puede ser un sitio muy lejano, porque entonces solamente en transporte ya estás perdiendo mucho tiempo. El año pasado en los Balcanes, solamente en trasladarte hasta los Balcanes, lleva muchísimo tiempo, o tienes que ir en avión, entonces, y tampoco, porque se supone que esto tiene que costar poquito, porque si no tampoco puede ir la gente. Pero lo digo porque si sabiéndolo con tiempo, porque nosotros, por ejemplo, en Sanidad tenemos que pedir ya en abril las vacaciones de Claro, verano. Entonces, pero se sabe, porque mira, Aurora, como sabes, Solo- es enfermera y Sí. lo puede pedir. Solo se ha hecho una vez en junio, Vale. que fue Melilla, me parece. Finales Fue de su- junio. Sí, Finales de junio, pero a mí me lo comentaron los compañeros cuando pillamos que finalmente- dijeron junio y dije, es que en junio no podemos ni docentes ni nadie, no puede, finales de entonces, junio y principios de julio, tiene que ser porque julio. era el duro Sí, sur, noviembre. Vale. ¿Y pero normalmente es julio. tenéis algún correo que aviséis o algún grupo de WhatsApp o algo para...? No, hija, pero yo te aviso. Ya, bueno, sí. No Aurora tenemos, me mandó no, lo de hoy, las pero- cántabras no tenemos un WhatsApp ahora. Pues Pero porque eso, hablando de cántabras en vertientes de caravana de autobús, nosotras 4 para... O viendo con tiempo, yo creo que se puede... Se barajaba, se la posibilidad de ir hacia la zona de Huelva con Portugal el año que viene. Sí, se baraja la Las mujeres posibilidad de freseras, Portugal. ¿sabes? Y para... Es la idea que se tiene, porque se ha ido a Canarias, se ha ido a Melilla. Esto tiene mucho trabajo, porque la gente que organiza tiene que desplazarse al sitio, al punto caliente, para organizar, para estar, para tejer la red, sí, no es y fácil. luego venir y a organizar todo, ¿no? Tiene un A ver, si es trabajo. que en las organizaciones están, pero ¿sabes? Hay que buscar el sitio donde se pueda dormir. 100 y pico personas que al principio no saben ni siquiera cuántas personas van a ser. Y entonces, ¿cuántos sitios necesitamos donde se pueda dormir, ducharse? Infraestructuras, sí. ¿Sabes? O sea, Polideportivos. de gratis o casi gratis. Entonces todo esto se prepara con mucho tiempo. Más o menos en primavera ya se sabe dónde, porque si no es imposible montarlo. Así que se va contando. Se va contando porque es bueno que, por ejemplo, tú vengas que eres médico y joven. Son 2 cosas fundamentales. Médica, qué bien, médica. Son 2 cosas Qué fundamentales, oye, porque también tenemos una médica en nuestro autobús, y en otro autobús también va una médica Euskadi. de Euskadi, que yo no sé si está jubilada, pero si no está jubilada es que el año que viene se jubila, pero fijo. Ichaso, vamos. Se está reenganchando hasta los 70, Ichazo, nos dejan. Ya, pero pues es que debe tener ya los 70. No te digo yo que no se jubile ya este año, Ichaso, pero fijo, porque claro, es que ya te digo yo que es un autobús del Inserso lo que va. Pues estaría guay, sí. Estaría súper guay, estaría súper guay. Bueno, pues muchísimas gracias, por oye, venir. de verdad gracias a vosotros. Que nos aguantáis un rollo